Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La industria del entretenimiento en Turquía amaneció sacudida por una confesión inesperada que convirtió a uno de sus talentos emergentes en el centro de un debate social mucho más amplio. Barb Aktaş, reconocido por su magnetismo en pantalla y por el ascenso fulgurante de su carrera, decidió abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años, la de su vida íntima, marcada por un matrimonio que, según sus propias palabras, jamás eligió libremente. Lo que comenzó como un posteo cargado de emoción en redes sociales se transformó rápidamente en un manifiesto sobre la libertad personal y en un espejo donde miles de personas se han reconocido. Durante largo tiempo, Aktaş fue el actor que todos admiraban por su talento, pero sobre el que poco se sabía fuera de los sets de grabación. Su hermetismo reforzaba el misterio en torno a él, hasta que, en un escrito publicado en sus cuentas oficiales, admitió que había vivido un matrimonio impuesto por las presiones de su familia. Con una honestidad descarnada, reveló que su unión con Gülüm Aktaş nunca nació del amor, sino de la obligación. Esta debería haber sido mi vida, mis decisiones, escribió. Una frase que resumió años de lucha silenciosa y que resonó profundamente entre seguidores y críticos por igual. La revelación no solo conmocionó por el peso de la verdad, sino porque tocó un tema sensible y poco tratado en la esfera pública, el de los matrimonios forzados, un tabú persistente en ciertas comunidades. Según relató el propio actor, su relación con Gülüm no se construyó sobre la pasión ni sobre la complicidad, sino sobre la obediencia a lo que su familia consideraba lo correcto. Ese mandato cultural, disfrazado de tradición, lo empujó a aceptar una unión que lo distanció de sí mismo. Durante años intentó adaptarse, convencerse de que podía sostener un vínculo donde faltaba lo esencial, el deseo genuino. Sin embargo, con el tiempo, la falta de autenticidad se volvió insoportable. En lugar de una vida compartida, lo que emergió fue un campo de batalla interno, la pugna entre la persona que se esperaba que fuese y la persona que realmente era. Aktaş lo describió como un proceso doloroso, lleno de silencios y de cargas emocionales que dejaron cicatrices psicológicas difíciles de ignorar. El momento decisivo llegó cuando comprendió que continuar en esa dinámica significaba renunciar para siempre a su derecho a elegir. Optó, entonces, por la libertad. El anuncio de su divorcio, lejos de estar teñido de rencor, se presentó como un acto de respeto mutuo. Ahora miraremos nuestras vidas desde la distancia y en paz, afirmó, en un mensaje donde subrayó que la separación no era una guerra, sino un paso de aceptación. Este matiz resultó clave, mostró que, incluso en medio de la ruptura, era posible construir un desenlace sereno, alejado de la hostilidad que tantas veces domina las crónicas de celebridades. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, las redes se inundaron de mensajes que aplaudían su valentía. Admiradores y colegas reconocieron el gesto como un acto de coraje, no solo por la decisión personal, sino por la disposición a compartir una verdad que tantos prefieren ocultar. Algunos seguidores, conmovidos, contaron sus propias experiencias de matrimonios impuestos o de caminos vitales marcados por la presión familiar. En esas historias se reflejó un mismo patrón. La sensación de que Bar había puesto en palabras lo que muchos no se atrevían a decir. Tu confesión es nuestra voz, escribió una joven en Twitter, mientras otro comentario rezaba. Nos diste esperanza de que siempre se puede elegir de nuevo. Compañeros de la industria también se sumaron al coro, calificándolo como un referente de honestidad. Para muchos, lo que hizo no fue solo personal, sino un servicio público, visibilizar un problema escondido. Lo que más impacto generó de esta confesión es que sacó a la luz un fenómeno que rara vez se aborda de frente, los matrimonios forzados.
En Turquía, como en muchas partes del mundo, este tema permanece en las sombras, envuelto en tradiciones familiares y en silencios impuestos. Al declarar públicamente que fue víctima de esa imposición, Baktas rompió el pacto de silencio y obligó a la sociedad a mirarse al espejo. Periodistas especializados señalaron que lo ocurrido trasciende el ámbito del espectáculo. Se trata de un recordatorio de que las presiones culturales pueden pesar tanto como las leyes, y de que las historias de celebridades, por muy glamorosas que parezcan, también están atravesadas por las tensiones sociales más profundas. El propio Bar lo dejó claro en su comunicado: esta etapa no marca un final, sino un inicio. Hablar de su dolor no fue un acto de victimismo, sino un punto de partida para reconstruirse. Anunció que se dedicará a su crecimiento personal, que buscará reconciliarse consigo mismo y que planea regresar a los platós con más fuerza que nunca. No habrá más decisiones tomadas por otros, a partir de ahora, solo mis propias elecciones guiarán mi camino, sentenció, con una convicción que emocionó a miles de fans. Además, deslizó que trabaja en nuevos proyectos actorales, los cuales, según él, llevarán la impronta de esta experiencia: más verdad, más profundidad, más humanidad. El relato de Bar Baktas no encaja en el molde del escándalo vacío ni del chisme de ocasión. Lo que lo hace poderoso es su universalidad. Habla de la tensión entre tradición y libertad, entre lo que dicta la familia y lo que late en el corazón. Su confesión ilumina la resiliencia humana y demuestra que nunca es tarde para tomar control de la propia vida. Es, en definitiva, la historia de un hombre que eligió ser dueño de sí mismo, aun cuando el precio fuera romper con estructuras ancestrales. Y esa lección trasciende fronteras, se convierte en una inspiración para todos los que, en cualquier rincón del mundo, cargan con expectativas que no les pertenecen. En MR Magazine queremos cerrar esta crónica abriendo el diálogo con ustedes. ¿Creen que Bar hizo bien en exponer públicamente su lucha? ¿O piensan que las figuras públicas deberían guardar silencio sobre lo íntimo? ¿Puede su confesión abrir un debate real en Turquía sobre los matrimonios forzados y la libertad individual? ¿Qué otros actores o figuras creen que, con su voz, podrían contribuir a visibilizar estos temas tan delicados? Deja tu opinión en los comentarios, nos interesa leer tu punto de vista y enriquecer este debate. Y si quieres seguir recibiendo historias profundas sobre el lado humano de las celebridades, recuerda suscribirte a MR Magazine, activar la campanita, dejar tu like y, si puedes, unirte al canal para apoyarnos en la creación de contenidos exclusivos. Porque lo de Bar Baktas no es solo un titular, es un grito de libertad que ya está cambiando la forma en que entendemos la vida privada de quienes admiramos en pantalla. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.